buenos días. Bueno, muchas gracias al Departamento de Medicina Interna por el espacio y por la invitación. Siempre es bueno volver al espacio académico realmente, algo presencial y que se vaya perdiendo ojalá la virtualidad, porque creo que ya fue suficiente esa parte. Este es un tema que normalmente todos llegamos a pensar que lo sabemos manejar muy bien. Digamos que sí, pero la idea o la forma en la que está enfocada la charla es simplemente afianzar los conceptos que existen y mostrarles a ustedes la evidencia de lo que realmente debemos hacer en cuanto al enfoque del paciente con dislipidemia, tanto para prevención primaria como para prevención secundaria. El tema de la charla se llama optimizar terapia. Si nosotros vemos y definimos qué es optimizar, sabemos que realmente es llegar a una situación óptima o, en su momento, que dé los mejores resultados posibles. Y si hablamos del paciente, la idea realmente es obtener el mejor resultado. En este caso en particular, si nosotros hablamos de resultados en pacientes, estamos hablando obviamente de morbimortalidad. Les voy a empezar la charla al contrario, y esta es la conclusión de la charla. Cuando nosotros hablamos de terapia hipolipemiante, la idea es llegar a este punto que es entre más bajo mejor. ¿Por qué voy a empezar al revés? Porque la idea es intentar desglosarle a ustedes por qué realmente yo puedo hacer una aseveración en este punto con este tipo de, digamos, de semejanza. No todo el tiempo, si nosotros comparamos, probablemente en esta situación no siempre lo más bajo es lo mejor. Sin embargo, se van a dar cuenta al final de la charla por qué hago o por qué hice esa aseveración en particular. Vamos a empezar con el primer caso clínico, un caso clínico de la consulta externa normal de nosotros, desde el primer nivel hasta el nivel más alto. Un paciente masculino de 60 años que es chofer de bus, es hipertenso controlado y así se presenta el paciente desde hace 3 años y es diagnosticado diabético hace 1 año, aunque el paciente dice que él no sabe por qué tiene ese diagnóstico si él no sufre de eso. Aparentemente buena adherencia, se declara sintomático cardiovascular con clase funcional y de la única actividad física que realiza el paciente es juega fútbol 1 sola vez por semana con sus amigos. Este es el examen físico. Una tensión arterial en las cifras que ustedes ven ahí, con una frecuencia cardíaca pues, normal, una auscultación sin ningún tipo de, digamos, variación, un peso de 85 kilos con una estatura de 1,68, un índice de masa corporal de 30. Y más o menos nos imaginamos un paciente así. Si nosotros pensamos en este contexto que este paciente está bien, empezamos a deteriorar la calidad de la atención del paciente, porque al final nos volvemos tolerantes con un paciente que, si ustedes se dan cuenta, está limítrofe en la gran mayoría de las cosas. Además, si nosotros logramos ver los paraclínicos del paciente, esta es su medicación, una medicación estándar, losartán 50 2 veces al día, metformina 850 una sola vez y atorvastatina 40 al día. En los paraclínicos un colesterol total de 188 con un LDL de 137 y unos triglicéridos en 188. Una glicemia de 127 en ayunas, una hemoglobina glicosilada de 7.5, una creatinina que aparentemente pues, está normal y una tasa de filtración glomerular también que podríamos considerar como normal o, digamos, buena. Entonces la primera pregunta es, ¿hasta dónde debemos nosotros ser tolerantes con este tipo de pacientes limítrofes? E inclusive considerar si el paciente que realmente ya tiene factores de riesgo, cuando el paciente presenta adicionalmente obesidad, volvernos tolerantes con la obesidad. Realmente, si nosotros nos damos cuenta, nosotros no solamente debemos ser no tolerantes con los factores de riesgo adicionales, sino calcularlos bien y calcular bien el riesgo cardiovascular del paciente para saber hacia dónde vamos a dirigir la terapia. ¿Qué dicen, digamos, las guías en particular con el cálculo del riesgo cardiovascular? Entonces, saber que todos los pacientes mayores de 40 o 50 años, independientes si son hombres o mujeres, deben recibir un cálculo exacto del riesgo cardiovascular, independiente si tienen o no factores de riesgo adicional.
Ese es el primer error de la consulta externa. Como es un paciente relativamente joven, sin factores de riesgo, no le hacemos riesgo cardiovascular y empiezan a pasar por alto cosas que podemos evitar. ¿Cómo calculamos el riesgo cardiovascular? Yo normalmente soy partidario de volver las cosas un poco más fáciles y si ustedes me dicen que yo tengo que calcular el riesgo cardiovascular con esto, a mí me da dolor de cabeza y pues me daría hasta pereza. Y como todo ha venido en tecnologías y en mejoras tecnológicas, pues obviamente tenemos la forma de hacerlo por una página de internet que se las doy ahí. Simplemente es meter los datos como ustedes se dan cuenta y él mágicamente les da el riesgo cardiovascular. No mágicamente, obviamente pues con todas las fórmulas y todas las cosas. Acuérdense, además de todo, que el Framingham tiene una, digamos, homologación para la población colombiana, lo cual realmente es lo que a nosotros nos interesa y ustedes pueden utilizar el score de Framingham a diario. Se van a demorar 5 o 3 minutos más en la consulta y eso les cambia a ustedes la proporción, como se lo voy a mostrar en lo que sigue de la charla, de cómo deben realmente enfocar a su paciente con dislipidemia. Cuando nosotros nos hablan, digamos, de dislipidemia o de hipercolesterolemia o como la quieran llamar, nosotros nos imaginamos que todos los pacientes entran en este conjunto, enfermedad aterosclerótica. En realidad, la gran mayoría de los pacientes sí desarrollan enfermedad aterosclerótica manifiesta e inclusive tienen enfermedad aterosclerótica manifiesta antes de hacer síntomas, que es lo más peligroso de esto. Si nosotros a esto le sumamos un paciente obeso que ustedes saben que tiene un factor de riesgo adicional, que es un estado proinflamatorio crónico, porque eso es lo que hacen, marcado con todos los marcadores de inflamación que nosotros podamos tener, nosotros empezamos a aumentar la probabilidad de un evento o un desenlace mayor en los próximos 5 años después de la primera intervención del paciente. O sea que nosotros tenemos 5 años de gabela para poder intervenir en el paciente antes de que desarrolle el primer evento. Un dato importante para llamar la atención acerca de cuál debe ser la meta o el objetivo realmente de lo que nosotros estamos buscando en consulta externa. No solamente volvernos mecánicos al momento de formular al paciente, sino realmente intervenir, es optimizar la terapia. Llámenlo hipolipemiante, llámenlo diabetes, llámenlo hipertensión, porque, digamos, este tipo de pacientes terminan siendo muy complejos. Ya esto se los había dicho, ustedes saben que existen en la enfermedad coronaria dos patrones que son la enfermedad estable y el síndrome coronario agudo, ambos igual de peligrosos. Uno más mortal de manera aguda, pero al final, si nosotros comparásemos las dos curvas, al final terminan equiparándose en cuanto a mortalidad, porque los dos terminan volviéndose uno solo. Esto es lo más interesante, que en estudios post-mortem nos damos cuenta que pacientes que estaban aparentemente asintomáticos ya tenían enfermedad aterosclerótica compleja. Se murieron de otras causas, pero aparecían como enfermedad aterosclerótica generalizada, de verdad con un cierto grado de complejidad. Esto llamó la atención porque debemos ser, digamos, no podemos hablar de que el paciente es adherente y de que el paciente tiene buen control si el paciente tiene obesidad. Nosotros nos volvemos, nosotros me incluyo como especialidad, nos volvemos un poco tolerantes con esta parte porque el paciente aparentemente está controlado. Y nos damos cuenta que por cada 10 kilos de peso que el paciente tenga de sobrepeso, aumenta 12% la probabilidad de desarrollo de enfermedad coronaria, aumenta 3 milímetros de mercurio la presión sistólica y 2.3 la diastólica. Si el paciente, además de todo, tiene enfermedad coronaria, tiene obesidad, tiene más probabilidad de desarrollar enfermedad aterosclerótica compleja. Ese es otro dato adicional que tenemos que tener en cuenta. Otros datos adicionales es que por cada unidad de incremento en el índice de masa corporal, el paciente tiene 4% más de probabilidad de ACV isquémico, 6% de ACV hemorrágico, 4% de desarrollar fibrilación auricular y de 5 a 7% de falla cardíaca. Volvemos al caso clínico y el paciente que aparentemente tenemos bien controlado, si nosotros le calculamos el riesgo, lo encontramos en un riesgo cardiovascular muy alto. Si somos juiciosos, pasamos de un paciente que le calculamos el riesgo cardiovascular y que pensábamos que aparentemente estaba bien controlado y mágicamente aparece
en un riesgo muy alto. Y ese paciente es el paciente de casi todas las consultas de nosotros. Un paciente que aparentemente no tiene nada, que porque juega fútbol una vez a la semana, que porque no consulta la urgencia, nunca ha ido a la urgencia, tiene, digamos, un factor de riesgo interesante. ¿Qué dice la guía acerca de este tipo de pacientes? Con una recomendación clase 1A, dice que se debe utilizar una estatina de alta intensidad a la dosis máxima tolerada para alcanzar las metas establecidas para cada categoría de riesgo. Ya les mostré las categorías de riesgo, igual se las voy a desglosar una por una, pero la idea es esa. Esto lo hablaremos un poco más adelante en la charla. Los pacientes de muy alto riesgo son todos esos pacientes que tienen un evento o desarrollaron un evento y entramos en prevención secundaria. Ya estos son pacientes amputados, pacientes que tienen intervención percutánea, pacientes revascularizados quirúrgicos, pacientes con un ACV isquémico, pacientes con un ACV hemorrágico, o sea, ya entramos en prevención secundaria. Todo lo que ustedes ven ahí, pacientes con insuficiencia renal crónica grave también, y al final de la historia esto es lo que se traduce. Una reducción en la primera intervención más del 50% del valor LDL basal y una meta total, o sea, una meta final de un LDL menor de 55. Al final, en una de las diapositivas les voy a mostrar por qué 55. Esto no es antojo, esto no es que a alguien se le ocurrió ese número, sino que realmente debe ser y por qué debemos ser estrictos en alcanzar este tipo de metas. Alto riesgo, que es donde está el paciente de nosotros, es aquel paciente que tiene prácticamente un daño a órgano blanco realmente y no ha desarrollado aún el primer evento, pero está a puertas de hacerlo. Está realmente ya a punto de hacer lo que lo va a hacer y está en un momento de intervención realmente interesante. Este paciente es lo mismo, se baja en la primera intervención el LDL más de 50% y la meta es 70 o menos de 70. Para riesgo moderado son estas dos descripciones que están y para riesgo bajo está. Si nosotros somos, digamos, honestos en las definiciones, riesgo bajo prácticamente encajan todos los pacientes que tienen 40 años o más con un solo factor de riesgo, sin más nada. Más de uno tiene 40 años, es hipertenso, es dislipidémico y ya entró en riesgo bajo. Es más, si son mayores de 40 y tienen obesidad, entran en riesgo bajo. Entonces, tener eso en cuenta para no pasar cosas en alto. En el riesgo moderado, el LDL, la meta total debe ser menor de 100 y en el riesgo bajo, menor de 116. Esto, hablar un poquito, digamos, en realidad no me va a detener mucho ahí. Lo que quiero darles a entender acá en esto es acordarnos un poco del metabolismo. Y acuérdense que el metabolismo del colesterol realmente sucede 70% es endógeno la producción de colesterol y un 30% se debe a la ingesta exógena del mismo. O sea, que quiere decir que nosotros debemos tener algún trastorno basal en el metabolismo del colesterol para nosotros empezar a tener algún grado de deterioro o la aparición de enfermedad aterosclerótica. Esto es un llamado a la atención porque, además de todo, nosotros no solamente debemos, digamos, provocar que el paciente cambie los hábitos, sino que simplemente hacer intervenciones terapéuticas adecuadas y de manera oportuna. Esto es acordándoles dónde actúan las estatinas, a qué nivel, y es una de los targets terapéuticos que están para que sepamos qué es lo que estamos intentando hacer. O sea, en el metabolismo, nosotros lo que estamos tratando es de evitar que se produzca colesterol. Este cuadro es solamente para revisar, ya les indiqué que las estatinas de alta intensidad son estas a estas dosis. Las de moderada intensidad son estas y yo les diría, si ustedes me preguntan a mí en consulta, no deberían utilizar esto. Pues prácticamente porque casi como les estaba diciendo, ningún paciente realmente va a llegar con un riesgo tan disminuido como para nosotros utilizar esto a dosis bajas. La invitación es a utilizar por lo menos moderada intensidad si el paciente realmente tiene un riesgo cardiovascular muy bajo. En cuanto a lo que nosotros debemos hacer, debemos buscar activamente y medir los niveles de LDL en todos los pacientes que están en prevención primaria. Eso es una obligación, eso no es opcional, eso se tiene que hacer si nosotros estamos haciendo control de riesgo cardiovascular.
Y además de todo, si nosotros estamos sospechando que el paciente tiene algún grado de hipercolesterolemia familiar, pedirle pues ApoE y ApoA, que son, digamos, unos apoyos diagnósticos adicionales ahí. Además de todo, ¿cuándo nosotros tenemos que hacer el monitoreo del perfil lipídico? Entonces, digamos que depende de cada paciente, pero los pacientes en prevención primaria, la oscilación para el cambio terapéutico o el ajuste de la dosis debe estar entre 4 y 8 semanas y nunca debe superar las 12 semanas. Eso quiere decir, si ustedes lo quieren hacer precozmente, lo pueden hacer al mes, y si lo quieren hacer tardíamente a los 2 meses, pero nunca más de 3 meses. O sea, el paciente debe empezar a corregirse la dosis entre las 4 y las 8 semanas. Eso para hacer ajuste de dosis. Después de que ustedes llegan al paciente en metas, entonces sí pueden hacer un control trimestral o semestral si es un paciente muy juicioso. Ojo con el cálculo del colesterol LDL. Se los hago, acuérdense que ustedes pueden sacar el colesterol LDL basándose en la fórmula de Fidrowold, que en realidad está basada en triglicéridos. Pero tengan en cuenta algo, que es imprecisa si el triglicérido es mayor de 200 y es inválida si el triglicérido es mayor de 400. Espero que no haya ningún auditor, y si hay un auditor aquí creo que me lo va a tirar de enemigo. Yo a todos le pido LDL calculado, o sea, medido directamente en el laboratorio, precisamente previendo esto, ¿ya? No es un laboratorio costoso, y si yo voy a intervenir al paciente de manera adecuada y voy a obtener resultados, pues el precio vale la pena. Arrancando y terminando con el primer caso, lo que quiero decirles es que si nosotros modificamos la terapia de manera racional y somos, por llamarlo así, un poco agresivos en la terapia del paciente, sobre todo en prevención primaria, nosotros vamos a tener unos resultados. Ustedes ven las dos columnas que están acá, una terapia estándar y una terapia convencional, y ustedes se van a dar cuenta que vamos a tener resultados como esto. Estos son pacientes diabéticos, pero es un buen ejemplo para mostrárselo. Si nosotros tenemos terapia intensiva, eso quiere decir, si cogemos y cortamos todos los factores de riesgo del paciente o hacemos la terapéutica adecuada con cada paciente, nosotros vamos a tener una reducción sostenida en la mayoría de los eventos importantes del paciente, que es lo que nosotros realmente queremos. Este es un caso también, digamos, frecuente, que no debería serlo, pero es frecuente. Es una paciente femenina de 65, es fumadora activa, diabética, tuvo un infarto hace 5 años, una revascularización percutánea en ese momento de 2 vasos y tiene una tasa de filtración glomerular de 39. Es una paciente obviamente bastante compleja y consulta por claudicación intermitente. Estos son los laboratorios de ella, tiene un LDL de 100 y digamos que no tiene absolutamente más nada, una hemoglobina glicosilada en 7 y una glicemia que ustedes pueden ver ahí más. Un tratamiento también bastante estándar al principio. ¿Y qué pasa con esta paciente? ¿Creen ustedes realmente que esta paciente está en una meta de dislipidemia con base a lo que yo les acabo de mostrar en la previa? Probablemente no. Este es un llamado de atención. Acuérdense que la enfermedad aterosclerótica tiene una marcha, y una vez que arranca, ¿sí?, ella sigue su curso si nosotros no la detenemos. Es más, con terapia médica estándar, la enfermedad aterosclerótica sigue su curso si nosotros no controlamos bien los factores de riesgo. Si controlamos muy bien los factores de riesgo, con un control estricto después de la revascularización, disminuimos y llevamos al paciente un bajo riesgo de desarrollo de eventos importantes. Si tenemos una terapia estándar, el paciente dentro de los primeros 12 meses puede llegar a desarrollar un evento. Y si no tenemos ningún control sobre los factores de riesgo, como el primer paciente, que nos volvimos un poco laxos, es obeso, tiene una enfermedad, una hipertensión arterial limítrofe, tiene enfermedad renal incipiente, pues el paciente durante el año va a empezar a presentar episodios repetitivos mayores. Esto es un poco más de lo mismo, hablando de la terapia estándar, hacerles una pausa cuando el paciente como doña Marta presenta enfermedad aterosclerótica periférica, enfermedad arterial periférica, tiene un 60% más de probabilidades que los pacientes comunes de tener enfermedad coronaria. Búsqueda activa de los pacientes que tengan enfermedad arterial periférica hacia arriba. Mirar siempre el corazón cuando las piernas están enfermas, por esta razón en particular. ¿Qué le pasa a los pacientes realmente cuando tienen ya
enfermedad aterosclerótica manifiesta deterioran la calidad de vida. Miren cómo una persona saludable tiene una expectativa, digamos, normal. Si tiene enfermedad cardiovascular manifiesta, disminuye 7.7 años, y si tiene historia de infarto, 9.2 años. O sea, ahí tenemos ya un deterioro grave de la calidad de vida del paciente. Esto es un recordatorio, y doña Marta estaría en esta parte porque es prevención secundaria. Ella tiene el LDL en 100, o sea que estamos exactamente por fuera de metas. Ojo con lo que les estoy diciendo. Si nosotros estamos por fuera de metas, con la gráfica que les mostré, la enfermedad aterosclerótica sigue el curso y no estamos haciendo absolutamente nada. Ya sabemos que esto está, y si nosotros no alcanzamos la meta, pues tenemos que utilizar terapias adicionales con un grado de recomendación. Entra el ezetimibe. Recordarles que el ezetimibe tiene un mecanismo de acción un poco diferente al nivel de la absorción intestinal, y digamos, es el estudio que lo soporta. El LDL de ella después fue 67 después de la adición del ezetimibe, ¿sí? Si somos, y quiero hacer hincapié en los números, porque a veces los números son odiosos, alguien me diría, pero 67 está cerquita de 50, y ya lo bajamos de 100 a 67. Sí, probablemente sí, pero la señora ha tenido un infarto, tiene enfermedad aterosclerótica en las piernas, manifiesta, y tiene una enfermedad aterosclerótica generalizada. Seguramente si fuera la mamá de nosotros o la abuelita de nosotros, pues no fuéramos tan laxos en algunas cosas y estuviéramos haciendo las cosas adecuadamente. Estos estudios que ustedes ven acá, todos soportan de manera racional por qué nosotros debemos ser estrictos en la consecución de menos de 55, según la Corte, o menos de 50, con una relevancia estadística, significativamente estadística, como lo ven acá, porque todos intervienen en morbimortalidad. O sea, todos disminuyen morbimortalidad una vez que se alcanza ese nivel. Menos de 55, menos de 50 para la prevención secundaria. Esto es un algoritmo para que lo tengamos en cuenta. Si nosotros utilizamos estatinas de moderada intensidad, bajamos un 30% más o menos el LDL. Si es de alta intensidad, solo el 50%. Si es de alta intensidad, más ezetimibe 65%. Y si utilizamos terapias adicionales como los inhibidores del PSCK9, llegamos a 85%, que serían los pacientes más complejos y los pacientes más enfermos. Entonces, siguiendo con esto, ya sabemos que la recomendación es, si nosotros tenemos un paciente en prevención secundaria que no alcance, que es de muy alto riesgo y no alcanzó la meta que nosotros pusimos con la estatina de alta intensidad y el ezetimibe, el paciente debe tener un inhibidor de la PSCK9, que es la terapia siguiente. Importante, digamos, el mecanismo de acción, que no me voy a detener mucho en eso. Acuérdense que lo que evita es que se degrade el receptor de LDL y hace que haya mayor disponibilidad del mismo para que se metabolice mejor. Este es uno de los resultados de los inhibidores PSCK9, y dése cuenta cómo baja el nivel de el LDL con este tipo de medicamentos con respecto al placebo, 54.7%. Esto es la misma gráfica con el nivel de relevancia estadística, y miren cómo, digamos, de manera sistemática se baja la mortalidad en este tipo de pacientes de cualquiera de los eventos cardiovasculares que hay. ¿Qué pasa en el síndrome coronario agudo? Y hago aclaración acá porque he visto varias veces que se preguntan por qué. Miren lo que dice la guía en cuanto al síndrome coronario, y les dice a ustedes que le deben colocar una estatina de alta intensidad tan pronto sea posible, independiente de los niveles de LDL. O sea, aquí no les están diciendo, póngale 20 si el paciente tiene 100, póngale 40 si el paciente tiene 200. Acá es, póngale una estatina de alta intensidad porque ya el paciente tuvo un evento primario. Si no hay una contraindicación y si el paciente no tiene intolerancia, pero digamos que se lo tienen que poner. Eso quiere decir que ustedes tienen que poner una dosis alta de estatina de alta intensidad al paciente que ya tuvo un evento o un desenlace adverso primario. En cuanto a la ACV, es exactamente igual, con un nivel de evidencia 1A. Si quieren hacer la intervención adecuada, pónganle la estatina independiente del nivel de LDL del paciente en la primera intervención. Acá otra duda. ¿Qué pasa con los triglicéridos? Las guías son enfáticas en decir
que la primera estrategia de intervención de los triglicéridos o la hipertrigliceridemia debe ser la consecución de la estatina como primera estrategia terapéutica, con un nivel de evidencia 1B. Para el cálculo, además de todo, pues, digamos, calculamos el riesgo cardiovascular del paciente y la idea es disminuir el riesgo cardiovascular, pero eso quiero que les quede claro. No deben intervenir al paciente, sino con estatinas, independiente si el paciente tiene hipercolesterolemia o no. Eso dice la guía. Entonces, ojo con intervenir primariamente al paciente con un fibrato o con algo, porque la guía dice claramente qué es lo que les está diciendo acá. Mensajes claros. Entre más bajo, mejor. Les puse esta gráfica, se llama Muggsy Bogues, fue uno de los mejores jugadores de la NBA en su momento y medía 1,60, cuando el promedio de la NBA oscila entre 1,95 y 2 metros. Así que bueno, tampoco es que sea tan malo, pero la idea es que sepan que el paciente con enfermedad aterosclerótica o con alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular se beneficia con niveles de LDL realmente bajos. No nos debe dar miedo bajarle el LDL al paciente. Si nosotros vamos a la consulta normal, les traje un par de dudas que siempre existe. Al alcanzar, cuando llego a la meta, ¿debo suspender o debo modificar la terapia? No. Si el paciente llegó a menos de 50 con 40 de rosuvastatina, se queda con 40 de rosuvastatina el resto del tiempo de la terapia. O sea, es una terapia crónica que no se ajusta con los niveles de LDL a menos de que se reajuste para seguirla disminuyendo. La optimización de la terapia hipolipemiante debe reemplazar a la previa. Eso quiere decir, cuando yo le pongo el ezetimibe le quito la rosuvastatina o la atorvastatina, y cuando le puse el PCSK9 le quito el ezetimibe. No, la terapia es sumativa. Eso quiere decir, yo se lo mostré en la gráfica, en la medida en que ustedes van sumando, se va aumentando el poder de reducción de la terapia, entonces no la deben quitar la anterior. Y esto era otra duda porque salió alguna vez un estudio que decía que probablemente se aumentaba la probabilidad de Alzheimer y de enfermedad neurodegenerativa, y eso ya se estudió, digamos, de manera amplia, y no existe un nivel de seguridad bajo. O sea, eso quiere decir, se les puede presentar a un paciente con un LDL de 17, que no pasa absolutamente nada, y vuelvo y le repito, no le tienen que cambiar la dosis. Existen pacientes que son hiperrespondedores, unos que son hiporrespondedores y unos que no responden a nada, y están los intolerantes. Esos son casos diferentes, probablemente en algún otro momento podremos hablar de algo así, pero hasta ahí creo que los mensajes fueron suficientemente claros. Les agradezco a ustedes el tiempo y espero que les haya servido la charla. Muchas gracias.